Hay selecciones de fútbol que se destacan principalmente en un torneo en particular, pero que en otros no tienen esos mismos resultados. Algunos ejemplos pueden ser los de Corea del Sur, participante habitual de los mundiales pero con una sal impresionante en la Copa Asiática. O también el de Mali, súper destacados en competencias juveniles pero sin grandes logros a nivel de selección mayor. Por eso, el día de hoy, y con la colaboración de un gran colega, vamos a repasar 5 casos de selecciones europeas que suelen destacarse más a nivel de la Eurocopa que en los propios mundiales. Mientras que en la competencia continental llegarían varias veces a instancias decisivas, en la Copa del Mundo en cambio lo harían en escasas o nulas ocasiones. A pesar de contar con solo una participación en sus respectivos torneos, los islandeses son un caso muy evidente de un equipo que mediante su generación dorada hicieron una muy buena Eurocopa pero un flojo mundial. Habiendo sido históricamente de las selecciones más débiles del continente, a partir de la última década los vikingos se despertaron y se lanzaron a la acción, y fueron así la gran sorpresa de la eliminatoria a la Eurocopa de Francia 2016, clasificando directamente como segunda en su grupo y eliminando en dicho proceso a nada menos que Países Bajos. Ya en la fase final empataron los 3 juegos de su grupo y avanzaron como escolta detrás de Hungría y por encima del futuro ganador de dicha edición, Portugal. Esto ya era de por sí asombroso, pero su momento más glorioso llegaría en la ronda de octavos, cuando vencieron por 2-1 a nada menos que a Inglaterra y la eliminaron de la competencia, logrando así un batacazo histórico. En cuartos, su aventura por la Euro se acabó tras caer por 5-2 ante la anfitriona Francia, pero el hecho de quedar entre los 8 mejores en su primera participación es una hazaña memorable para la historia del fútbol islandés. Repasando ya sus últimas 2 eliminatorias camino a la Eurocopa, en el proceso rumbo a 2020 hicieron una vez más una buena campaña, pero no pudieron superar a Francia y a Turquía en la tabla y el tercer lugar los obligó a jugar por la repesca. En la semis del playoff derrotaron a Rumania por 3-1, quedaba solo un paso más, pero en la final del mismo, Hungría lo venció por la mínima y les impidió así regresar a la Copa. Y ya en el camino a Alemania 2024, la actuación no fue muy destacada, sumando apenas 10 unidades y acabando cuarta en su zona. Sin embargo, y gracias a su buen rendimiento en la Liga de Naciones, los nórdicos tendrían otra oportunidad para jugar el torneo continental. Pese a no ser favoritos, en las semis del playoff sorprendieron goleando por 4-1 a Israel, y en la final por el boleto a la Copa le estaban ganando a su par de Ucrania, pero más tarde estos remontaron el juego para derrotar a los islandeses por 2-1 y dejarlos sin nada. Así que de momento, la única participación de los vikingos en una fase final de una Eurocopa se dio en Francia 2016, pero esta sola actuación ya le hizo entrar sin dudas en los libros de historia. En cuanto a la Copa del Mundo, el panorama es algo distinto. Una vez más, para encontrar su primera eliminatoria destacada, hay que irse recién a lo que fue la década pasada. El camino a Brasil 2014 fue la primera gran actuación de la generación dorada islandesa. Allí, y sin que nadie en aquel momento se lo esperara, se quedaron con el segundo lugar de la repesca por encima de rivales como Eslovenia y Noruega. Y ya en el playoff, se midieron ante Croacia en una serie de ida y vuelta. El empate sin goles en Reykjavik y la derrota por 2-0 en Zagreb le daba el boleto a la cita mundialista a la selección ajedrezada. Fue entonces 4 años después que los nórdicos tuvieron su revancha. En el proceso hacia Rusia 2018, lograron quedar como líderes de su grupo y así obtener la clasificación directa, siendo el país de menor población en jugar una Copa Mundial hasta la fecha. Integraron el grupo D y en su debut le sacaron nada menos que un empate a Argentina, con un penal atajado a Messi incluido, pero en sus siguientes 2 compromisos no estuvieron a la altura de semejante escenario, y Nigeria los derrotó por 2-0 y Croacia hizo lo propio por 3-1. Islandia era colista de su grupo con apenas un punto, pero de todos modos hay que reconocer que hicieron lo que pudieron. Por su parte, en el camino al último Mundial de Qatar 2022, los islandeses hicieron una mala eliminatoria en comparación a las que venían realizando, y con apenas 9 puntos en 10 partidos, quedaron penúltimos de grupo solo por encima de Liechtenstein. Así que si ponemos en la balanza las últimas actuaciones del equipo islandés, vemos como claramente su performance en la Eurocopa, tanto en eliminatorias como en fases finales, es, de momento, bastante mejor a lo que demostraron de cara al Mundial. Seguimos ahora con otra selección nórdica. Los daneses a lo largo de la historia lograron mayores éxitos en campañas de la Eurocopa en contraste al Mundial. Debutaron en el torneo continental tan temprano como en la segunda edición de 1964, siendo uno de los 4 semifinalistas que jugaron la fase final en España. Allí fueron goleados por el equipo de la Unión Soviética y posteriormente Hungría los venció también en el partido por el tercer lugar. No volverían a jugar una fase final hasta 2
2 décadas más tarde, cuando con una gran generación liderada por Michael Laudrup serían la gran revelación del torneo de Francia 1984. En la fase de grupos superaron a los equipos de Bélgica y Yugoslavia para avanzar por detrás del anfitrión. Su rival en semis fue la selección española. Tras el empate a un gol terminado el suplementario, el finalista se definió tras la tanda de penales y la Furia Roja se impuso para despojar a los daneses del duelo decisivo. Para la siguiente edición de Alemania 1988 quedarían en el último lugar del certamen habiendo perdido sus 3 partidos. Sin embargo, su momento de gloria llegaría de cara a la cita de 1992 jugada en la vecina Suecia. A pesar de no estar clasificada originalmente a este torneo, la suspensión de Yugoslavia les dio el boleto a tan solo pocas semanas de comenzar, y pese a las bajas expectativas en la previa a este evento, avanzaron en la fase de grupos por encima de franceses e ingleses. En las semis, dejaron en el camino a Países Bajos tras ganarle en la definición por penales, y en la final lograron una de las mayores hazañas en la historia del fútbol al derrotar 2-0 a la vigente campeona del mundo, Alemania, para quedarse y contra todos los pronósticos con la gloria europea. La defensa del título en Inglaterra 1996 se vio frustrada en manos de Portugal y Croacia, que la superaron en fase de grupos y la dejaron tercera, sin posibilidad de avanzar. Pero mucho peor les fue en la edición del 2000, donde fueron otra vez los peores del torneo, sin sumar puntos y sin anotar siquiera un gol. Desastroso. Para 2004 mejoraron mucho su actuación. Esta vez pasaron por encima de Italia en la fase de grupos, pero fueron eliminados en cuartos por la República Checa. Para la edición de 2008 no serían capaces de clasificar al torneo, poniéndole fin a una racha de 28 años jugando de forma ininterrumpida la competencia. Regresaron en 2012 y en un grupo muy complicado. Quedaron en la tercera ubicación con la suma de 3 puntos, tras vencer a una decepcionante Países Bajos en el primer partido. A pesar del aumento de cupos a 24 participantes para Francia 2016, tras quedar en el tercer lugar de su grupo por detrás de Portugal y una sorpresiva Albania, en los playoffs los suecos los derrotaron con un global de 4-3. Para 2020, y tras una fase de grupos donde tuvieron muchos inconvenientes, incluida la situación de Christian Eriksen, avanzaron como escoltas de Bélgica con la suma de 3 unidades. En octavos, golearon a Gales por 4-0 y en cuartos derrotaron 2-1 a la República Checa para caer en semis ante el seleccionado inglés en Wembley. Finalmente, en la última edición de Alemania 2024, pasaron la fase de grupos de forma muy ajustada y poco convincente, y en octavos serían eliminados por el anfitrión. Más allá de aquel éxito de 1992, los daneses son un equipo constante en la Euro. Sus actuaciones son en su mayoría destacadas allí. Distinto es el caso de la Copa Mundial, competencia donde tardaron mucho tiempo en debutar, y recién para 1986 en México jugaron su primer torneo. Aquella gran generación arrasó en la fase de grupos, quedando por encima de Alemania Federal, Uruguay, a la que por cierto goleó por 6-1, y de Escocia. Pero en octavos, otra vez España, con un póker de butragueño, los aplastó por 5-1 y los despedía abruptamente de la competencia. Tras no clasificar para 1990 y 1994, en la edición de Francia 98 tendrían su mejor actuación mundialista hasta la fecha. Allí pasaron como escoltas del equipo anfitrión en la fase de grupos y en octavos golearon a Nigeria por 4-1, para llegar así a los cuartos de final, donde se midieron con la Brasil de Ronaldo y compañía, al que le dieron batalla para finalmente ser derrotados por 3-2 y despedirse dignamente de la competencia tras una gran participación. Sin embargo, de momento en el siglo XXI y en contrapartida a la Eurocopa, los daneses decepcionaron bastante en sus actuaciones mundialistas. Para Corea-Japón 2002 hicieron una muy buena fase de grupos sumando 7 puntos y pasando como líderes de zona, pero en octavos los ingleses les pasaron por encima tras anotarles 3 veces en la primera mitad y ganar por 3-0. Para Alemania 2006 no lograron clasificar, quedando 3 puntos por debajo de la clasificada Ucrania y apenas 1 de Turquía, que se quedó con la plaza de repesca. Regresaron a la máxima cita en Sudáfrica 2010, pero perdieron ante Países Bajos y Japón, así quedándose eliminados en la fase de grupos. La decadencia continuó rumbo a Brasil 2014, donde pese a quedar escolta de Italia en su grupo clasificatorio, no pudieron acceder a la repesca al ser la peor de todas las segundas de cada zona en Europa.
Para Rusia 2018 volverían a clasificar y tras superar en su grupo de primera fase a Perú y Australia, en los octavos cayeron en la tanda de penales ante una Croacia que posteriormente sería finalista. Y, finalmente, pese a llegar con buen nivel de cara a Qatar 2022, decepcionaron por completo, tras apenas sumar un punto en 3 partidos en un grupo que compartían con Francia, Australia y Túnez. Así que como ven, los daneses muestran claramente un rendimiento superior en la Eurocopa, donde llegaron varias veces a instancias decisivas e incluso ganaron una edición, en comparación al Mundial, donde solo en Francia 1998 serían capaces de formar parte de los 8 mejores del torneo más importante a nivel de selecciones. En este caso concreto hay que hacer primero una importante aclaración. Pese a que en términos de estadística la selección de la República Checa está considerada como la sucesora de la antigua Checoslovaquia, para hablar de ellos aquí solo voy a tener en cuenta sus actuaciones como selección independiente, ya que el extinto equipo checoslovaco se había destacado tanto en la Euro, donde fue campeón de la edición de 1976 con aquel mítico penal de Panenka, como así también en la Copa del Mundo, siendo subcampeón tanto en el torneo de Italia 34 como el de Chile 62. Sin embargo, desde que ambas selecciones compiten por separado en 1993, a los checos les iría bastante mejor en términos de la Eurocopa que de los propios mundiales. Debutaron como equipo independiente en la edición de Inglaterra 96, donde fueron sin lugar a dudas la gran revelación del torneo. Pasaron su grupo por encima de Rusia y de la Italia finalista del último mundial. En los cuartos dejaron en el camino a la Portugal de Figo y en semis le ganaron en la tanda de penales a la Francia de Zidane, para llegar así a la final de Wembley donde los esperaba Alemania, a quien ya habían enfrentado en la fase de grupos. Y una vez más, sorprendieron a todos cuando a la hora de juego, Berger de penal los puso en ventaja. La gloria continental estaba cerca. Sin embargo, para los alemanes apareció al rescate Oliver Bierhoff, que marcó tanto el empate en tiempo regular como el gol de oro en tiempo suplementario para darle la tercera consagración a la Mannschaft. De todas maneras, fue una gran labor de los checos, que volverían a clasificar para la siguiente edición del 2000, pero esta vez no pasaron la fase de grupos tras quedar por debajo de Países Bajos y Francia. Sin embargo, y de la mano de una gran generación con nombres como Petr Cech, Pavel Nedvěd y Tomáš Rosický, la República Checa volvió a dar que hablar en la Eurocopa de 2004 disputada en Portugal. Pasaron la fase de grupos por encima de Alemania y de Letonia. En los cuartos se eliminaron a Dinamarca para así llegar a las semis, donde eran los grandes favoritos ante Grecia. Sin embargo, y en una de las grandes epopeyas de aquel equipo helénico, estos ganaron el encuentro tras empatar sin goles en tiempo regular y ganar en el suplementario con un gol de plata de Delas. A los checos se les escapaba así una chance importante para volver a jugar otra final europea. A partir de allí no volverían a pisar semis. En 2008 no pasaron la fase de grupos tras quedar por debajo de Portugal y Turquía. En 2012, en cambio, lideraron su grupo con 7 unidades, pero en los cuartos volvieron a caer con los lusos. Para 2016 decepcionaron tras apenas cosechar un punto en 3 partidos, mientras que en 2020 avanzaron de los grupos como una de las mejores terceras y en octavos darían un batacazo al derrotar por 2-0 a la favorita Países Bajos, para quedar entre los 8 mejores. Allí en cuartos, sin embargo, caerían ante los daneses para así despedirse de la Copa. Por su parte, en esta última edición de 2024 no tuvieron ese mismo brillo, cayeron en su primer juego ante Portugal, empataron apenas contra Georgia y volvieron a perder contra los turcos, para retirarse del torneo como colista de su grupo tras una decepcionante campaña. Así que como habrán notado, verán que desde que compiten como nación independiente, los checos son bastante intermitentes en términos de la Eurocopa. Hacen una buena campaña, a la siguiente decepcionan y así, parecido a lo que sucede con Japón en los mundiales. Y hablando justamente ya de este torneo, el equipo checo no tendría ni de cerca los mismos éxitos que en la cita continental. Su primera y de momento única aparición se dio en el Mundial de Alemania 2006. Allí integraron el grupo E junto con Italia, Ghana y Estados Unidos y empezaron con todo, goleando por 3-0 a los norteamericanos, pero luego cayeron por 2-0 tanto ante los africanos como frente a la Azzurra, que sería campeona del mundo, y con apenas 3 puntos no pasaron de la primera fase. A partir de allí hasta la actualidad, nunca más volverían a clasificar en ningún mundial hasta la fecha, quedando cerca en varias ocasiones en
en las eliminatorias, pero sin éxito alguno. Así que como ven, salvo por su participación en Alemania 2006, la República Checa fue incapaz de clasificar a los demás mundiales. En contraste a la Eurocopa, que desde que debutaron en 1996 como selección independiente, cuentan con una asistencia perfecta al torneo continental. Seguro que muchos imaginaban este caso acá. Los griegos son una selección que históricamente tuvo momentos más destacados en la Euro que en la Copa Mundial. Jugaron por primera vez una fase final del torneo continental en la edición de Italia 80, donde solo sacaron un punto producto de un empate ante los alemanes, y no volverían a jugar la Eurocopa hasta la edición de 2004 jugada en Portugal. Pero qué regreso el que tendrían. De la mano de un fútbol poco vistoso pero muy efectivo, con una defensa casi impenetrable, en fase de grupos derrotaron al equipo anfitrión en el partido inaugural y superaron a España por diferencia de gol para meterse en cuartos. En esta fase vencieron a Francia por la mínima con un tanto de Caristeas, y en semis, como previamente mencionamos, le ganaron a los checos con el gol de plata de Delas en tiempo suplementario, y en la final, ante todo pronóstico, le amargaron la fiesta a los portugueses. El gol de Caristeas a la hora de juego concretaba una de las hazañas futbolísticas más impresionantes en toda la historia. Tras haber logrado algo que parecía ser un sueño, los griegos volverían rápidamente a su realidad. Para 2008 perderían sus 3 partidos y concretaron la que fue la peor defensa de un título en la competencia, de campeones a últimos en tan solo 4 años. En 2012 hicieron una actuación más que digna, pasaron como segundos por detrás de Rusia y Polonia en la fase de grupos, y en cuartos le dieron pelea a los alemanes, quienes los vencieron por 4-2. Esta sería la última participación helénica en la Eurocopa, ya que para Francia 2016 hicieron una pésima eliminatoria donde apenas sumaron 6 puntos y quedaron en el último lugar de su grupo, perdiendo incluso 2 veces contra las Islas Feroe. Mejoraron muchísimo camino al 2020, pero no les alcanzó para acceder a la repesca tras quedar 4 puntos por debajo de Finlandia, y en el camino a la reciente edición de 2024 quedaron terceros en un grupo muy complicado por detrás de Francia y los Países Bajos. En semis del playoff golearon por 5-0 a Kazajistán y quedaron a un paso de regresar a la Euro, pero la sorprendente Georgia lo superó en la final tras empatar sin goles tras el suplementario y derrotar a los griegos en la definición por penales. Si bien es cierto que Grecia no jugó muchas Eurocopas a lo largo de su historia, la sola consagración en 2004 ya la hace ser una selección destacada en dicha competencia, sumado también su buena actuación en el año 2002. Por su parte, en la Copa del Mundo debutaron recién en el torneo de Estados Unidos 1994, donde fueron la peor selección del torneo, perdiendo todos sus juegos, no anotando goles y recibiendo 10. Tuvieron que pasar nada menos que 16 años hasta que por fin regresaron a Sudáfrica 2010. Allí tampoco pasaron la fase de grupos, pero al menos lograron su primer triunfo mundialista ante los nigerianos. Su última participación hasta la fecha se dio en Brasil 2014 y fue sin dudas la más destacada. Superaron a Costa de Marfil y Japón en su grupo para avanzar de ronda por primera vez en un mundial. En octavos se vieron las caras ante la sorprendente Costa Rica, y tras el empate a un gol en 120 minutos, la tanda de penales estuvo a favor de los ticos y dejó al equipo helénico fuera del torneo. A día de hoy no han podido regresar, y salvo por la actuación de Brasil hay muy poco para destacar de los griegos en mundiales, sobre todo si los comparamos a sus logros a nivel de la Eurocopa. Y para cerrar con este listado, y por qué no, hablaremos de una selección ya extinta, ya que si repasamos las campañas de la Unión Soviética en lo que eran la Eurocopa y el Mundial, notamos como claramente los rojos se destacaban mucho más en el panorama continental, y basta con solo ver lo que fue su primera participación en la edición inaugural de 1960 para darse cuenta de ello. En la fase final jugada en Francia, los soviéticos derrotaron en semis a Checoslovaquia por 3-0 y en la final hicieron lo propio ante Yugoslavia por 2-1, para ser de esta manera el primer campeón en la historia de la Eurocopa. Durante el resto de la década del 60, el equipo soviético se siguió destacando en la competencia continental. En la fase final de la edición de 1964 jugada en España, el ejército rojo goleó a Dinamarca por 3-0 en semis para llegar a la final, donde se vio las caras con el equipo anfitrión. En una final políticamente muy intensa, la Furia Roja derrotó al equipo soviético por 2-1 y le arrebató la defensa del título. En la tercera edición de Italia 1964,
1968, por su parte, el equipo soviético se midió en semis ante la propia Azzurra. Tras el empate a 0 en 120 minutos, el ganador se definió de forma insólita, tras el lanzamiento de una moneda, y el azar favoreció a los dueños de casa. Por su parte, en la final de consuelo, cayeron ante Inglaterra para quedar cuartos. En la Copa del 72, jugada en Alemania Occidental, los soviéticos vencieron en semis a Hungría, pero en la final cayeron por 3-0 ante la Mannschaft de Beckenbauer y compañía. En otro juego muy tenso políticamente hablando, durante el resto de los años 70, el nivel de la selección decayó y no se clasificaron a la fase final de una Euro hasta la edición de 1988, jugada también en Alemania Occidental. Tras superar en la fase de grupos a Países Bajos, Irlanda e Inglaterra, en semis, nuestros camaradas derrotaron a Italia para llegar a una nueva final europea, donde se reencontraron con los neerlandeses. Los goles de Gullit y Van Basten le dieron la copa a la naranja mecánica y dejaron al equipo soviético una vez más a las puertas de su segundo título en la competencia. Tras haberse clasificado como líder de las eliminatorias rumbo a Suecia 1992, el país se disolvió meses antes de empezar el torneo. Para evitar perder la plaza en el mismo, las nuevas exrepúblicas acordaron disputarla con un equipo provisorio bajo el nombre de la Comunidad de Estados Independientes. Estos no pasaron la fase de grupos tras sumar apenas 2 puntos y le pusieron el final definitivo a esta selección. En total, y contando esta última participación de las 6, los rojos jugaron un total de 6 Eurocopas y en la mitad de ellas alcanzaron la final del torneo, con el título de 1960 y los subcampeonatos en el 64 y el 88. En cuanto a los mundiales, si bien los soviéticos fueron un equipo constante en las fases finales, no lograrían repetir este mismo éxito. Se dice que la relación de la Federación Soviética favorable al Comité Olímpico por sobre la FIFA tuvo mucho que ver en esto. Pero dejando de lado las teorías, lo cierto es que el debut del equipo rojo se produjo en Suecia 58, donde avanzaron la fase de grupos tras vencer a los ingleses en un juego de desempate. Pero ya en los cuartos de final serían derrotados por el equipo anfitrión, que los mandó de vuelta a casa. Lo mismo sucedió en Chile 62. Pasaron la fase de grupos, esta vez como líderes de zona, pero una vez más, los locales lo despidieron en la ronda de cuartos. Su mejor actuación se dio en Inglaterra 66. Pasaron la fase de grupos con puntaje perfecto y en los cuartos, por fin, superaron la barrera al derrotar a Hungría. Pero en semis, los alemanes eliminaron a nuestros protagonistas de la Copa, a la vez que Portugal los vencía en el duelo por la medalla de bronce, para dejar los cuartos. Para México 70 volvieron a superar la fase de grupos tras quedar como líderes otra vez, pero en los cuartos, Uruguay los eliminó con un gol en el tiempo suplementario. Tras no clasificar a las siguientes 2 ediciones, los soviéticos regresaron para España 82 y tras pasar su zona por encima de Escocia, en la segunda ronda, los polacos los aventajaron por tener mejor diferencia de goles. Tras otra fase de grupos espectacular en México 86, donde golearon 6-0 a Hungría y superaron a Francia en el primer lugar del grupo, en octavos y tras un partidazo, Bélgica los eliminó tras ganarle por 4-3 en la prórroga. Finalmente, su última participación mundialista se dio en Italia 90, y fue la peor de todas, ya que tras quedar última de grupo por debajo de Camerún, Rumania y Argentina, el equipo soviético concretaba su primera y única eliminación en una fase de grupos mundialista. Si bien es cierto que los rojos estuvieron lejos de hacer malas campañas en la Copa del Mundo, si lo comparamos con lo hecho en la Eurocopa, nos queda claro que la cita continental era la competencia donde mejor les iba. Así que bien amigos, con esto terminamos con este repaso. ¿Hay alguna selección más que creen que pueda formar parte de esta lista? Antes de irme, quiero agradecer a mi gran amigo de Fútbol Secreto por haberme ayudado con este video. El link de su canal se lo dejaré en la descripción para que se suscriban. Los invito a hacerlo, ya que su contenido es muy bueno. Pero en fin amigos, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.